Bueno, vamos a hablar de un tema que cada vez está más relacionado con el deporte, que es los pies, y sobre todo en el fútbol, ¿eh? Los pies juegan, pero la cabeza es la que manda, ¿eh? Y estamos a 9 días del comienzo del Mundial de Qatar y a propósito de esto, todos hablamos de la preparación física, pero también debería haber, o no hay, y se los vamos a preguntar a nuestro invitado en el día de hoy, esta preparación psicológica, ¿no?, para enfrentar un desafío pero tan importante como es un Mundial. Bueno, a ver, Juan Carlos, ¿por qué no arrancás vos? Sí, la pregunta concreta tenía que ver con las presiones que se generan en los futbolistas en este mundial que Vamos como a hablábamos con el presentarlo doctor. primero, ¿eh? Sí, Claro. Sergio Antonowitz. Un gusto, doctor, y gracias por esta participación en la televisión pública. Tiene que ver con las presiones que reciben los futbolistas habitualmente, pero que en este caso en particular el Mundial se juega en una fecha totalmente atípica, con plena competencia, justamente como lo indicaba el cronograma de las distintas federaciones. No se pudo modificar eso. Generalmente en una Copa del Mundo hay una convocatoria previa donde hay 20, 25 días, donde también se evitan lesiones. Bueno, acá se dio todo lo contrario. En plena competencia, con lo cual me da la sensación de que se agrandan las presiones para los futbolistas al tener que rendir y todavía no ser parte de una lista definitiva, como por ejemplo expresar el caso de Dybala, que recién el domingo está sentenciando su suerte en la Copa del Mundo. ¿Cómo le va? Buenos días. Es interesante esta pregunta. Estamos en la finalización de un campeonato. Prácticamente todos los jugadores de la selección juegan en Europa. En Europa está finalizando la etapa de un campeonato. Siempre los campeonatos mundiales se realizaron en mitad de año. Los jugadores estaban más descansados. Bueno, ahora tocó la presión de la finalización de un campeonato. Y no debemos olvidar, porque esto lo pasamos por alto, que es que venimos de una pandemia. La pandemia afectó los cuerpos de todos los seres humanos. Los jugadores también están incluidos, porque se cambiaron y se modificaron métodos de entrenamiento, métodos de relación con el fútbol, de cuidados, y esto también implicó no solo la parte anímica, sino la parte física, ¿no? Bueno, algunos están pagando la consecuencia de esto que vivimos. Sí, ¿no? esta era mi segunda pregunta, justamente, más allá del agregado en cuanto a la competitividad que tiene que ver una Copa del Mundo, más destacarse en los clubes, que es lo que en definitiva te genera una convocatoria a la selección de tu país, es el hecho de las lesiones, ¿no?, que han sido en la mayoría graves. Bueno, el caso puntual, decíamos Dybala antes, ahora Lo Celso, que se pierde la cita, siendo uno de los baluartes del equipo en las últimas dos Copas Américas, una de ellas ganada por Argentina. Digo, el tema de las lesiones puntualmente ha jugado un rol fundamental, no solo en la Argentina, sino en la mayoría de las selecciones participantes. Estas fueron lesiones físicas, ¿no? Las lesiones físicas determina un médico traumatólogo cuál es el grado de lesión que sufre un jugador. Después hay un kinesiólogo que hace un tratamiento junto con el preparador físico. Ese grupo también afianza la confianza del jugador para una posterior partido, ¿no? Sí, sí. O Preparación para un acontecimiento partido. que va a ser mundial. Bueno, eso es sumamente importante, justamente ese trabajo en conjunto que se hace. Si hubiera la posibilidad de un psicólogo, bueno, ya estaríamos hablando de algo excepcional. Licenciado, cosa que no sucede. ¿Cómo cree usted que puede llegar a afectar en el ánimo del grupo? Porque si ha tenido una característica, porque los jugadores prácticamente, salvo algunas excepciones, algunos desconocidos para el gran público argentino, que después se transformaron en figuras, En titulares, sí. que ha convocado Scaloni. Pero en definitiva no hay grandes variantes con otras formaciones que ha tenido Argentina. Están los jugadores que tienen que estar, pero lo que ha tenido, hasta Messi está, pero hasta Messi es otro, en el que venía desarrollando su actividad en la selección argentina. Pero lo que daba la sensación era que el grupo había generado una mística que los partidos que antes los perdía por poquito, ahora los ganaba, aunque sea por poquito. Es una gran diferencia, perder que ganar, ¿no?, en una competencia deportiva. ¿Cómo cree usted que va a afectar en el ánimo de ese grupo la ausencia de un pilar como Lo Celso? Bueno, tomemos la etimología de la palabra grupo, que significa nudo. Este seleccionado se anudó y particularmente al estar anudados los jugadores,
cualquier elemento que falte, cualquier jugador que falte, este grupo puede sostener la presencia o la ausencia de ese jugador. Estando anudado un grupo, bueno, ya contamos con una eficiencia que puede ser desarrollada en el futuro para una competencia de este tipo, ¿no? Ojalá, licenciado, porque es importante. El grupo es sumamente importante. El anudamiento ese que produce el grupo, me parece que este grupo está anudado, no depende de un jugador, sino que se logró dirigentes, cuerpo Fue lo más técnico. importante para mí, para tantos, Sí. para los últimos éxitos. Para mí el grupo fue fundamental. Por eso creo que lastimó tanto, como dice Ale, puntualmente, uno de los emblemas del equipo. Digo, los titulares fueron muy importantes desde lo humano, más allá de lo futbolístico que pudieron aportar, ¿no? Que supieron aportar. Si el grupo está anudado, incluye a ese que puede quedar afuera también y ofrecerse como soporte para que no la pase tan mal, ¿no? O dedicarle a él un triunfo deportivo, ¿no? O dedicarle a Si él. no le va a alcanzar, en este caso. No, quería preguntarle sobre la cabeza de Lo Celso. En este momento, para cerrar la mía en particular, digo, las cosas que juegan preparándose 4 años para un nuevo mundial, no jugó lamentablemente citado por Sampaoli en la oportunidad, no jugó un solo minuto Sí. y tenía toda la expectativa de ser titular. Digo, ¿cómo juega en la cabeza de Lo Celso hoy? ¿Qué caminos tomar cuando un futbolista de alta élite y tan importante para el grupo no puede jugar? Bueno, está bien. Eso depende de la confianza del jugador, de cómo se siente con este grupo. Quizás en el grupo anterior no pudo integrarse o estaba con problemas personales. Después, en el campeonato, en la Copa América, tuvo un buen desempeño. Bueno, ahora tiene una lesión que está ahí, pero bueno. Nosotros hablamos también de la presión de los jugadores. Hay personas que justamente rinden bajo presión, necesitan tener una presión, algunos mediana, otros elevadas, para poder rendir. Y hay otras personas, y hay otros jugadores que la presión los inhibe. Entonces, no pensemos que todos los jugadores, que la presión que se ejerce sobre los jugadores es negativa, sino que hay para algunos es necesaria esta presión para poder desarrollar su juego. Ricardo, usted es psicoanalista y psicólogo deportivo. ¿En qué clubes trabajó? Bueno, trabajé mucho. Trabajé en Independiente, trabajé en el Almirante Brown, trabajé en Platense. ¿Y cómo lo aceptaron los Armenio. técnicos? ¿Con qué técnicos? Porque bueno, nosotros recién antes de comenzar la entrevista estábamos hablando con él. Técnicos reconocidos que también fueron técnicos de la selección. Bueno, trabajé cuando estuve en Independiente, el coordinador era, hablando de la selección, voy a decirlo, que era Menotti. Tuve la posibilidad de hacer una pretemporada con él. Me parece una persona brillante. Trabajé muchos años con el Tata Brown. Fuimos amigos. Mirá. Le pregunto esto ¿por qué? Porque en las últimas horas se conoció lamentablemente una noticia y salimos del tema selección sobre lo que ha sido, lo que ocurrió con un jovencito, un juvenil de Aldo Civi, Samuel Rebollo, que se quitó la vida porque le dijeron que quedaba libre. ¿Cuán importante es el acompañamiento de un psicólogo para un plantel, sobre todo para los juveniles, ¿no? Que se juegan su futuro si quedan libres a los 17, 16, 15 años y donde la exigencia del fútbol cada vez es mayor y cada vez es antes, ¿no? Antes lo que era a los 18, ahora es a los 14 o a los 15. Digamos, ¿cuál es la función puntual de un psicólogo en este sentido y puntualmente del caso Rebollo? Bueno, en principio debemos decir que un psicólogo es parte de un equipo interdisciplinario que trabaja en una institución. Es una parte, porque tampoco es la estrella ni la parte más importante. Todo se conjuga en un equipo técnico. Los que trabajamos desde las inferiores, bueno, si hacemos un desarrollo, vamos preparando también, vamos trabajando, no preparando nosotros, sino vamos trabajando para el desarrollo final del fútbol. Es decir, El se fútbol prepara para el triunfo, pero también se prepara para, por ejemplo, derrota. lo que pasó con este juvenil, la posible derrota o quedar afuera de un equipo. ¿Se trabaja en ese sentido? Lo más importante es trabajar con la derrota, no con el triunfo. claro. Ahí va. El triunfo es efímero, dura muy poquito tiempo y la derrota, nosotros con la derrota es donde aprendemos, no de los errores es donde aprendemos. Y licenciado, yo no quiero simplificar el tema. Yo no sé, no conozco el caso puntual